En Bootstrap 4 tenemos una manera de agregar estilos a nuestros botones y que combinen con los temas predefinidos de Bootstrap, y agregarlos es muy sencillo a través de clases CSS ya creadas con el framework de Bootstrap. Así que para entender de qué va, vamos a crear unos cuantos botones. De hecho, voy a crear tan solo un botón simple de HTML y lo único que voy a necesitar, al menos para este ejemplo, es colocarle un texto adentro para que tenga un texto de prueba. Por ejemplo, le puedo decir prueba. Guardo y es un botón sencillo, aquí lo vemos. Ahora, ¿qué tiene esto de especial? Bueno, en realidad nada, porque vamos a agregarle la clase de Bootstrap ahora. Si agregamos una clase llamada btn dentro de la clase de Bootstrap, dentro de este botón, observa de que ahora el botón ha cambiado. Pero en realidad es un estilo que prepara, digamos, Bootstrap para agregarle luego los colores. Estos colores lo que vamos a hacer es, luego de agregarle esta clase btn, vamos a agregar otra llamada btn-primary, por ejemplo. Si nosotros guardamos, observa de que el botón ahora ha cambiado a azul. Esto es debido a que Bootstrap ya tiene unos cuantos colores predefinidos. Es decir, nosotros combinamos la clase de btn con otra clase llamada btn-primary para empezar a agregar colores. Y de hecho no son los únicos colores que hay, porque hay múltiples colores en Bootstrap 4. De hecho vamos a copiar este botón y vamos a colocar el otro color llamado secondary, que es, si nosotros guardamos y vamos a nuestra aplicación, verán que es un botón gris. Y observen de que ya tienen efectos como hover, por ejemplo, el cual cuando me posiciono el mouse encima del botón, pues ya cambian de colores o de estados. Muy bien, vamos a probar el resto de colores porque tenemos muchos. De hecho, hay otro color verde llamado Success. Y voy a escribirlos todos para explicarlo de una manera más rápida. También voy a agregar otro botón llamado Info. También hay otro de color rojo llamado Warning. También hay otro color llamado Danger, que es para color rojo. Bueno, Warning es color amarillo para decir advertencia. Danger es rojo para decir peligro. Light es un color blanco y negro. Dark es un color más oscuro, o quizás un color inverso. Vamos a verlo dentro de unos segundos. Y un botón link, que simula un enlace. Vamos a guardarlos y vamos a ir a nuestra interfaz. Y observa de que tenemos el botón primary, el secondary, tenemos el botón success. Bueno, el de aquí no ha agarrado el estilo porque me he equivocado, que le he colocado 3 C. Tan solo son 2 C, success. Y observa de que ahora es un color verde de success. Un color info, un color warning, danger. Este color que es un light, que es un color ligero, por así decirlo. Un color dark, oscuro. Y el color que simula un enlace, llamado btn-link. De esta manera ya tenemos nuestros botones. Estos colores son los que ustedes pueden combinar con el resto de colores predefinidos de los temas de Bootstrap 4. Pero vamos a empezar a conocer otros botones que también nos da Bootstrap. De hecho, los botones, digamos que con estos colores simples, no son la única manera de utilizarlos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar un HR. Y tenemos 4 maneras de, estilizar los botones en HTML. Porque uno es el botón, como les mostraba. Uno es un botón. Pero también tenemos otros estilos, es decir, podemos estilizar otras etiquetas HTML. Por ejemplo, en lugar de estilizar un botón, podríamos estilizar una etiqueta A. Por ejemplo, vamos a decirle enlace. Y si nosotros vamos a nuestro HTML, observen que es un enlace, pero nosotros podemos estilizarlo para que se asemeje a un botón. Entonces vamos a agregarle a esta etiqueta A una clase llamada btn, y podemos agregarle, de hecho, las clases que ya hemos creado previamente, es decir, las clases que ya les he enseñado aquí en estos ejemplos de arriba. Podemos agregarles exactamente igual, btn-primary, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y observa que esto es un enlace, pero en realidad se simula como un botón. Y esto es bastante útil en caso de aplicaciones, porque de esta manera, aunque asemeje un botón, pues en realidad es un enlace, y lo simplifica todo. Ahora, también vamos a poder agregar los distintos colores, así que pueden ir probándolos. Pero no solamente podemos agregarle a un enlace, también podemos agregarle a un botón y que no sea de tipo botón, porque estos botones por defecto son de tipo botón. También hay otro botón llamado de tipo submit que va dentro de los formularios. Entonces, si nosotros decimos un botón de tipo submit, podemos decirle que también tenga una clase llamada btn-dark, por ejemplo, para tener un botón oscuro. Y por lo general los botones de los formularios siempre dicen enviar o aceptar, etc. Y observa de que ese es un botón de tipo submit, también lo podemos afectar. Ahora también tenemos otros tipos de botones, pero en realidad son inputs, es decir, los inputs de HTML.
en los cuales podemos tener un input de tipo button, por ejemplo. Y también le podemos afectar la clase. Vamos a agregar una clase btn primary. Y como es un botón, pues tiene que tener un valor. Por ejemplo, vamos a decirle aceptar. Vamos a guardar y si vamos a nuestra aplicación, pues ahí tenemos el botón aceptar. Ahora, también vamos a poder agregar otros tipos de inputs. Es decir, podemos tener un input ya no de tipo button, sino de tipo submit. También podemos tener un input de tipo reset. Y exactamente igual podemos tener las mismas clases de los btn. Pero también los inputs de tipo submit por lo general dicen enviar o send. Y los tipo reset, por ejemplo, pueden decir refresh o resetear, etc. Muy bien, de esta manera, de hecho aquí es reset, vamos a guardarlos. Y si lo guardamos y vamos a nuestra pantalla del HTML, pues tenemos los típicos botones que en realidad son exactamente lo mismo a los otros botones o enlaces. Al final se encarga simplemente de estilizarlos. Vamos a empezar ahora a crear otro tipo de botones o los otros estilos de los botones. De hecho, Bootstrap 4 agrega una manera de estilizar los botones a través de agregarle un pequeño color, digamos, de margen, pero sin el color interno. Vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, vamos a copiar, o de hecho vamos a escribir un botón nuevo. Este botón será de tipo button, pero vamos a quitarle el tipo button por defecto. Vamos a agregar nosotros una clase llamada btn primary, que es el mismo color que ya hemos venido agregando desde hace unos segundos el ejemplo. Vamos a decirle botón. Y este btn primary, en lugar de tan solo colocarle btn primary, vamos a agregarle un estilo. De hecho vamos a guardarlo y ver que es tan solo un botón normal. Aquí lo tenemos, botón. Pero vamos a agregarle antes del btn-primary outline y vamos a agregar otro guión. Si nosotros guardamos esto, observa de que el botón ahora ha cambiado, es como si fuera inverso. Primero es de fondo blanco y luego cuando me posiciono es de color azul. Digamos que es un color un poco más descriptivo o más resaltado. De hecho podemos tener exactamente los mismos colores que ya habíamos jugado previamente. Podemos tener el btn-outline secondary, el cual es un color gris. También podemos tener el success, que es un color verde, el info, que es un color azul claro, el warning, que es un color amarillo, el color danger, que es para un color rojo, el light y finalmente el dark. Vamos a guardarlos y observa de que ahora tenemos distintos tipos de botones que lucen bastante bien, son bastante buenos para un diseño quizás. Pero lo que tenemos aquí son distintos colores y con distintos temas. Entonces tenemos otra forma de agregar botones. Vamos a empezar ahora a agregar otro estilo más de los botones de Bootstrap, que son la manera en la cual nosotros podemos darles tamaños distintos a los botones. Es decir, queremos un botón más grande, un botón que ubique todo el ancho de nuestra pantalla y cosas por el estilo. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a crear un botón, tan solo vamos a agregarle la clase llamada btn-primary, nada nuevo. Y el tipo que diga botón, de nuevo, vamos a guardarlo. Y si vamos a nuestra aplicación, observa que es un botón normal, pero de hecho lo he escrito mal el segundo btn, me falta la n. Y muy bien, lo que voy a agregar ahora es decirle que este botón es de tamaño un poco más grande. Entonces observa que voy a agregar btn-lg para decirle que es un botón large o un botón grande. Y lo guardo y observa cómo el botón crece. De hecho también hay otro tamaño llamado btn-sm de small o pequeño, y observa que es un botón más pequeño que los anteriores. De hecho, si creamos un botón normal sin esas clases, voy a crear un botón normal sin estas clases y lo guardo, pues observa de que el botón normal o el botón de tamaño medio por lo general tiene este tamaño. De hecho voy a colocarlo en medio y observa de que es grande, sin clases, y el botón de tamaño pequeño. Muy bien. De esta manera pues tenemos los estilos que hacen referencia a los tamaños. De hecho también hay otros estilos, porque no solamente podemos tener, digamos, hacer referencia a que es de tamaño grande, etcétera, sino que puede ser de que un botón pueda abarcar el ancho de toda la pantalla. Es decir, si yo agrego un botón más y tan solo tiene la clase btn y btn-primary, le voy a agregar una clase más llamada btn, en minúscula btn-block. Y observa de que, de hecho voy a agregar un pequeño br aquí,
Vamos a guardarlo. Y observa de que ahora tenemos un botón que ocupa el 100% del ancho de la pantalla, porque ese es un botón que utiliza la clase DisplayBlock, que ocupa, digamos, todo el ancho posible. Eso también te podría servir en un contenedor, por ejemplo, si tienes una columna de 4, que ya más adelante vamos a ver de eso de las columnas, que es bastante sencillo, pero de esta manera podemos entender de que tenemos un botón que ubica todo el ancho que le definamos. En este caso, como no le he definido nada, abarca el 100% de la pantalla. De hecho, si nosotros estiramos un poco, pues siempre va a abarcar lo mismo. Muy bien, vamos a continuar con los otros estilos de los botones. También tenemos una manera de poder agregarle, digamos, no solamente los botones, sino que adentro también podemos crear un icono para, digamos, agregarle un icono dentro de un botón grande. De hecho, aquí yo había creado un botón grande. ¿Se recuerdan el primer botón que tiene la clase btn-lg? Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo de aquí, vamos a colocar un HR. Y muy bien, aquí tengo un botón grande, pero nosotros podemos agregar un icono dentro. Para agregar un icono, Bootstrap 4 no tiene iconos. A diferencia de otras, de las otras versiones anteriores, Bootstrap venía con iconos. En su versión 4, Bootstrap ya no tiene iconos. Él nos deja la libertad de que podemos escoger cualquier biblioteca de iconos. En este caso podemos utilizar una biblioteca bastante famosa llamada FontAwesome, que es bastante, tiene mucho más iconos y es muy fácil de agregarlo. Así que viene bien también de que Bootstrap nos dé la libertad de agregar nuestra propia biblioteca. Entonces, vamos a copiar esta biblioteca llamada FontAwesome y tan solo yendo aquí vamos a copiar el HTML, o pueden tan solo copiar la dirección. De cualquier forma, voy a cerrarlo. Vamos a ir a nuestro HTML y vamos a agregarlo tan solo a esa biblioteca aquí arriba. De la misma manera lo agregamos y observa de que ahora tenemos FontAwesome agregado aquí a nuestra cabecera. De esta manera ya podemos tener iconos dentro de nuestro HTML. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un icono simplemente. Entonces vamos a agregar una etiqueta ahí. Y vamos a agregarle, por ejemplo, una clase llamada FA de FontAwesome. FontAwesome-user. Vamos a guardarlo. Y observa de que ahora este icono o este botón tiene un icono de usuario. Y pueden agregarle cualquiera, porque FontAwesome tiene múltiples iconos. Entonces, de esta manera, pues podemos tener, distintos iconos. De hecho, para saber qué iconos quizás quieran, si no conocen la biblioteca FontAwesome, pues pueden ir a fontawesome.com y ahí van a encontrar una referencia a todos sus iconos, cómo buscarlos, etcétera. Tan solo van a tener que copiarlos. Muy bien. En realidad esta página es bastante sencilla porque nos da una búsqueda mucho más rápida de los iconos. Pero mientras carga, lo que voy a hacer ahora es empezar a mostrarles otro tipo de botones que tenemos aquí también en Bootstrap, que son los botones, digamos, que nos permiten definir los estados. Los estados de un botón, es decir, cuando nosotros cliqueamos, etc. Esa es la página de FontAwesome. De hecho, tan solo van a tener que venir a esta parte, donde dice, vamos a ver en esta parte donde tenga los iconos. De hecho, esta no es la página, porque la página tan solo es FontAwesome. Y es fontawesome.io. El .com es de la empresa que lo desarrolla. El .io es de la propia biblioteca. Aquí lo vemos. fontawesome.io. Y aquí tan solo van a venir en esta sección de iconos y lo van a buscar. Nada complicado. Aquí hay un montón de iconos que pueden buscar para sus botones. Por ejemplo, vamos a seleccionar uno, el de Telegram, por ejemplo. Y lo vamos a copiar simplemente. Vamos a seleccionar este y lo vamos a pegar aquí en lugar de este i. Vamos a guardarlo. Y vamos a nuestro botón y observen de que ahora tiene el icono de Telegram. Muy bien, nada complicado. Vamos a continuar ahora con los botones. Como les decía, vamos a agregar ahora los estados de los botones. Los estados de los botones hacen referencia cuando nosotros, por ejemplo, el botón por lo general está en un estado, típico, en el cual tiene un color azul. Pero cuando nosotros nos posicionamos, tiene un hover de color azul intenso. Cuando nosotros cliqueamos, observa de que tiene como un borde. Lo dejo de cliquear y cambia el estado. Cliqueo y cambia el estado. Se agarra como una especie de bordes. De hecho, pueden notarlo en los botones más pequeños. Observen cómo se agrega un borde. Esto es gracias a que Bootstrap define los estados de los botones. Pero nosotros podemos jugar con esto, es decir, podemos crear un botón que ya tenga este estado. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a crear un botón.
Y vamos a tan solo agregarle la clase llamada btn dark, por ejemplo, para tener algo distinto. Vamos a agregarle un contenido a este botón, por ejemplo, hola. Este botón hola, por lo general no tiene ningún estado y es un botón normal, pero vamos a agregarle un estado de Bootstrap. Por ejemplo, vamos a agregarle el estado btn guión, y de hecho, tan solo vamos a tener que agregarlo sin btn. Por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos agregarle que este botón hola esté activado, entonces vamos a decir active. Vamos a guardarlo y observa que es como si yo lo estuviera cliqueando, pero en realidad no. Entonces es como estos botones que yo lo estoy cliqueando, y observa que es allí y está para siempre con ese estado, porque ya lo he definido a través de CSS, a través de las clases de Bootstrap. De hecho, también está el proceso inverso, es el cual vamos a decirle disable. Vamos a guardarlo y observa de que este botón ahora no me deja seleccionarlo. Bueno, de hecho tan solo es la clase. Aquí por ejemplo parece como si estuviera desactivado. Y también tenemos otro botón el cual nos permite cambiar el estado, el cual requiere un poco más de código. De hecho vamos a quitarle esta clase llamada disable y vamos a agregarle un atributo de Bootstrap llamado data toggle. Este data toggle le decimos que es un botón porque Bootstrap tiene distintos atributos para las etiquetas HTML. En este caso vamos a decirle que es un botón. Vamos a guardarlo y observa de que este botón tiene la propiedad como un botón normal, pero si nosotros cliqueamos se queda en ese estado, y si nosotros cliqueamos digamos en otro elemento o lo volvemos a cliquear, en realidad ha cambiado el estado ya para, digamos, cambia nuevamente el estado. Entonces lo que hacemos aquí es tan solo definir el estado de los botones, es decir, cuando cliqueamos, cuando descliqueamos, y todos estos botones ya tienen efectos. Entonces nosotros, si necesitamos para nuestra aplicación, también podemos utilizar estos estilos. Pero mucho más allá de los estados, también otro elemento que posiblemente necesitemos son los drop downs. Los drop downs son un botón que al hacer un clic desencadena un menú debajo o arriba, dependiendo de, digamos, del tamaño que sobre nuestra aplicación. Si tenemos mucho espacio debajo, va a tener un contenedor hacia abajo. Si tenemos un contenedor con espacio hacia arriba, vamos a tenerlo también. Entonces vamos a ver de qué se tratan. Vamos a crear otro HR. Y si vamos a nuestra aplicación, vamos a tener una línea más y vamos a agregar un botón. Un botón típico. Pero este botón le vamos a agregar la clase drop down. Drop down. Y aquí vamos a decirle drop down simplemente. O elegir, por ejemplo, vamos a decirle. Y de hecho, ese botón ahorita no tiene ningún, digamos, efecto. Porque en realidad el drop down no lo lleva, digamos, la clase del botón. Porque un drop down, como les decía, está conformado por el botón y un menú. Entonces vamos a colocarlo dentro de un div. Y vamos a decir drop down. Y el botón vamos a colocarlo adentro. Pero el botón sí puede tener la clase típica, es decir, btn primary. De hecho vamos a dar un espaciado de esta manera. El botón puede tener la clase típica de btn y el color que quieran. Por ejemplo, primary en este caso. Y no solamente vamos a colocar un botón con estos atributos, sino que este botón va a tener también otros atributos más, además de la clase, para que sea un botón drop down. Primero vamos a decirle que este botón será el que desencadene un menú cuando demos un clic. Entonces le vamos a decir data toggle, data-toggle, y le vamos a decir que es de tipo drop down. Luego le vamos a decir, de hecho, el tipo del botón, aunque no es necesario, pero lo que sí es necesario luego del botón es colocar un div y que tenga la clase drop down menu, que es la manera en la cual nosotros dentro de este div vamos a colocarle lo que se va a desencadenar cuando demos un clic en este botón. Vamos a colocar por ejemplo una etiqueta A y vamos a decirle que el href lo vamos a dejar igual, pero lo que vamos a agregar es una clase de esta etiqueta A llamada drop down item, y aquí vamos a colocarle por ejemplo 1. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a decir 2 y 3. Vamos a guardarlo. Y si vamos a nuestra aplicación, pues nada nuevo, tenemos un elegir. Y si damos un clic, observa de que ahora tenemos un botón con un drop down. De hecho, aunque esto no se ve nada bien, luego pueden agregarle otras clases para que lo luzca un poco mejor. Pero mucho más allá de tan solo tener botones que simulan drop down, también podemos empezar a tener, digamos, una especie. De hecho, podemos agregarle una clase más. Porque a nuestra clase de botón vamos a agregarle una clase llamada drop down toggle. Drop down
toggle, que digamos esta clase le agrega ese iconito de la flecha que lo hace ver como un drop down. Entonces vamos a dar un clic y pues es exactamente lo mismo, tan solo con el icono. Muy bien, vamos a empezar ahora a conocer, digamos, los drop downs de nuevo, pero que se dividen, es decir, podemos tener un botón que tenga dos secciones, un botón de dos secciones que de nuevo dispare un drop down o un menú. Entonces vamos a volver a copiar esto de aquí, de hecho, porque va a ser muy parecido. O vamos a escribirlo de nuevo, no hay ningún problema. En HR y vamos a decir lo siguiente. Este HR vamos a decirle que tiene una clase div. Y como vamos a agrupar dos botones en uno, vamos a utilizar una clase de Bootstrap llamada btn-groups para agrupar botones. Luego vamos a decirle el botón que vamos a colocar adentro. Entonces vamos a agregarle una clase a este botón llamada btn-primary, aunque pueden colocarle de nuevo el color que quieran. Y el botón vamos a decirle mi botón, por ejemplo. Muy bien, nada nuevo. Luego de este botón vamos a agregarle otro botón, porque recuerden que este drop down, como les decía, va a agrupar dos botones en uno. Entonces el segundo botón también le vamos a agregar una clase, pero este botón será un btn secondary, para mostrarles de que podemos agregar otro color distinto. Y de hecho vamos a agregarle también el drop down toggle, o el drop down, de hecho es drop down toggle. Entonces, y este drop down toggle es para colocarle el icono tan solo de la flecha hacia abajo. Y de nuevo también vamos a tener que agregarle en este caso una clase llamada drop down toggle split. Y esta clase, de hecho esto es una clase, no es un atributo. Entonces vamos aquí para decirle que este botón irá justo al lado del anterior. Y luego finalmente vamos a decirle un atributo data toggle drop down. Genial. Aquí adentro de este botón es donde vamos a colocarle el texto. Entonces podemos decirle toggle drop down. Y luego de este botón, o estos botones que están agrupados, pues necesitamos especificarle en realidad, digamos ahora el menú que se va a disparar cuando coloquemos estos botones. Así que vamos a decir un div drop down menu. Y vamos a colocarle exactamente los mismos enlaces, así que para no escribirlos vamos a copiarlos y vamos a pegarlos. Y observa de que ahora ya tenemos los mismos ítems que hemos creado previamente, pero vamos a nuestro botón y ver cómo luce. Vamos a bajar. Y no, parece que no lo está reconociendo porque están separados, deberían estar juntos. Entonces, para agruparlos, la única diferencia es de que nosotros tenemos dos botones, las clases son distintas. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es el nombre. Entonces yo en uno probablemente me he equivocado. Entonces el drop down toggle está bien, el drop down toggle split también está bien, pero me faltó quizás el atributo. Claro, el error está aquí, que no es btn groups, es btn group. Entonces vamos a guardarlo y observa de que ahora están agrupados los botones uno al lado del otro. Nada sencillo porque es exactamente lo mismo que el anterior. Entonces de esta manera, de hecho pueden colocar el mismo color para que luzca bien. Vamos a guardarlo. Y es exactamente lo mismo. Muy bien. Vamos ahora a jugar no solamente con la agrupación de los botones, sino también vamos a jugar, digamos que podemos agrupar tres botones en una sola línea. Entonces vamos a agregar otro HR. Y podemos tener, por ejemplo, tres tipos de botones. En realidad tan solo necesito la clase, así que vamos a colocarle tan solo una clase llamada btn dark, por ejemplo. Un botón. O vamos a colocarle danger para probar otro color. Y aquí vamos a decirle que este es a la izquierda. Entonces izquierda. El segundo que vaya en el centro. Y el tercero que vaya a la derecha. Entonces para agruparlos es bastante sencillo. Tan solo estos tres botones los colocamos dentro de un div. Y le decimos que el div tiene la clase btn group. Exactamente como lo habíamos hecho previamente. Guardamos. Y así de sencillo, pues si bajamos y vemos esos tres botones, observa de que uno está al lado del otro. Entonces se han agrupado, forman parte de un mismo, dentro de un mismo div que los hace parecer como si estuvieran agrupados. Ahora vamos a agregar otro estilo más. También tenemos algo que se llama los button toolbar, que es una manera en la cual nosotros vamos a poder definir los botones y poder, digamos, separarlos por filas. Vamos a ver de qué se tratan. Entonces vamos a decir un div con una clase btn toolbar en este caso. Y luego vamos a decirle que es el role toolbar.
Luego, adentro vamos a decirle las clases. Es decir, primero, yo quiero, por ejemplo, tener un botón con la clase de btn-primary y que sea 1, por ejemplo. Nada nuevo, un botón azul con adentro un texto 1. Y puedo tener exactamente lo mismo. Puedo tener un botón 2, 3 y 4. Una vez tengo estos botones, por ejemplo, yo los puedo agrupar como justamente lo habíamos visto previamente. Entonces lo agrupamos dentro de un div con la clase btn-group. Y vamos a pegar estos botones dentro. Y observa de que si vamos a ver esos botones, pues están agrupados uno al lado del otro, exactamente como hacen en el button group. Pero de hecho, lo que podemos hacer aquí es de que este btn toolbar vamos a agregar ahora otro, digamos otro grupo. Vamos a agregar otro grupo de botones. Nosotros lo podemos copiar. Y en este caso voy a agregar los otros, digamos tan solo 3 y voy a decirle 5, 6 y 7. Guardamos y si vamos a nuestros botones, observen de que todos estos pertenecen a una misma fila, por así decirlo. De hecho, vamos a agregarle un margen a la derecha. Entonces vamos a decirle al primero margin right de 2 para tener un espaciado. Y finalmente vamos a agregar uno más. Entonces podemos agregar, de hecho, perdón, lo último que podemos agregar es exactamente lo mismo. Entonces vamos a agregar un botón más. Y si lo guardamos y vamos a verlo, pues exactamente, de hecho, si vamos a guardarlo y vamos a decir btn 8, vamos a agregar un botón más. Y es exactamente lo mismo, todos como pertenecen a una misma fila, a un mismo toolbar, forman parte de la misma fila. Entonces también vamos a agregar un margin right de 2. Y de esta manera pues tenemos que agruparlo. Esto te serviría para una paginación o algo similar. Aparte de esto, también podemos agregar botones de manera vertical. Por ejemplo, nosotros hemos agrupado botones, aquí lo tenemos. Vamos a copiarlos para no escribirlos nuevamente. Vamos a agregar un HR. Y estos botones nosotros no solamente lo podemos agrupar horizontalmente, porque si nosotros los guardamos y los vemos, observa de que uno está al lado del otro, pero podemos agregarle la clase _vertical. Y lo que ha pasado es que ahora uno está debajo del otro. Entonces de esta manera podemos agruparlos también verticalmente. Y de esta manera pues hemos terminado con los botones. Hemos practicado con distintos tipos de botones y en realidad estos son los más usados. Estos te van a servir para tus distintos tipos de aplicaciones, para seleccionar, para poder ejecutar scripts, etc. Ya veremos más adelante cómo vamos a empezar a crear un sitio web utilizando Bootstrap, pero al menos ya estamos aprendiendo las bases.